Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Arnaque. Bienvenidos a este su espacio de ciencias sociales. En estos momentos vamos a hablar de historia universal con el tema de la cultura hebrea. Bueno, y ustedes imaginarán que la religión que nosotros, los peruanos, tenemos actualmente, bueno, la religión que más predomina es proveniente de la cultura hebrea, ¿no? Uno de sus aportes culturales más grandes que tiene la cultura hebrea es la Biblia, ¿no? Que tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento y también el Decálogo, ¿no? ¿Qué es el Decálogo? El Decálogo es la norma o los mandamientos que según la tradición bíblica fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Y tienen las 10 normas muy sagradas e importantes en esta cultura. Si quieres saber de esto y mucho más, por favor quédate en este espacio de ciencias sociales. Muy bien, y empecemos, ¿no? Empecemos a saber un poco de la cultura hebrea. La cultura hebrea, o los judíos, quienes formaban la cultura hebrea, se asentaron en la región de Palestina, ¿no? Territorio que forma en la actualidad Israel, ¿no? Llamada en la antigüedad el país de Canaán o tierra prometida, ¿no? ¿A quién le entregaron esa disposición de encontrar el Canaán? Bueno, ya lo sabremos más adelante. Estaba situada al sur de Siria, lo que actualmente conocemos como Siria, o también mencionada como Asia Menor, ¿no? Limitada por el norte con Fenicia y por el sur con el desierto Sinaí, ¿no? Entonces, tenemos acá su ubicación. Como ya les estaba mencionando, en la ubicación de la cultura hebrea. ¿Qué podemos entender, no? Palestina, por así decirlo, comprende unos 25.000 kilómetros cuadrados. Es atravesada por el río Jordán, que recorre por el norte a sur. Este río nace en el Morternom, ¿no? Entonces, estamos hablando era que Palestina estaba comprometida por tres regiones y de repente estos nombres le suenan. Galilea por el norte, que en su capital era Nazaret, Samaria y Judea al sur, ¿no? Con su capital Jerusalén, ¿no? Ustedes pueden observar dentro de este mapa que es el espacio de todo el pueblo hebreo, pero tiene dos, por así decirlo, vertientes, tiene dos espacios, ¿no? Ya sabremos un poco más a qué se debe su división. Muy bien. Entonces, la historia hebrea está dividida en tres partes, principalmente, ¿no? La de los patriarcas, la de los jueces, ¿no? Y la de los reyes, ¿sí? Entonces, hablemos un poco acerca de los patriarcas, ¿no? El periodo patriarca se llamaba así al periodo de las tribus hebreas, ¿no? Que eran gobernadas por los ancianos, a quienes en sí se les llamaba patriarca. Pero ¿quién fue en sí el primer patriarca? Pero antes de eso, voy a mencionarlos solamente algunos, ¿no? Pero dentro de los principales destacaron Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés, ¿no? Ahora, hablemos acerca de Abraham. Abraham fue el primer patriarca. Nació en la ciudad de Ur, en Mesopotamia, ¿no? La Biblia nos relata que a los 75 años, ¿no? Abraham oyó la voz de Dios, ¿no? Que le ordenaba abandonar la tierra de Ur, que era donde se encontraban, ¿no? Para conducir su pueblo a la tierra prometida, o el país de Canaán, ¿no? Así se le llamaba este espacio, ¿no? A Canaán o la tierra prometida. Es como lo van a encontrar, por así decirlo, en su Biblia. No, los historiadores aseguran que tal acontecimiento surgió en los años 2050 a.C., ¿no? Después tienen al siguiente patriarca, Jacob, ¿no? Fue hijo de Isaac y Rebeca, ¿no? Llamado también Israel, ¿no? Que quiere decir el que lucha con Dios. Entonces, tuvo 12 hijos. Ellos fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel. Uno de ellos, llamado José, era el que tenía todas las preferencias de su padre. Y así, ¿no? También, después de algunos años, llegó la hambruna y miseria. Un día José reconoció a sus hermanos que habían llegado en busca de gramos. Ese también se hizo reconocer
Los perdonó y los mandó que trasladen a su anciano padre Jacob para instalarlos en las fértiles tierras del río Nilo. Luego de ello tenemos al siguiente patriarca, Moisés. Los israelitas se multiplicaron en Egipto y debido a su origen despertaron odio y recelo en los faraones, ¿no? Fueron sometidos a la esclavitud y realizan trabajos forzados, ¿no? Como el trabajo de la construcción de gigantescos templos, palacios, pirámides y caminos, ¿no? Ahora, es lo que se dice en la, por así decirlo, en la Biblia, ¿no? Que es el texto más sagrado. Sin embargo, los documentos egipcios mencionaban de que quienes construían todas las edificaciones en Egipto siempre han sido trabajadores, ¿no? Los esclavos no eran dedicados a este tipo de actividades, como lo dice la Biblia. Una contraparte, quien dice la verdad, quien dice la mentira, bueno, cada quien tiene su propia manera de interpretar la condición cultural. Pero me gustaría que ustedes lo tuvieran en consideración para que, bueno, tengan de todas maneras de juzgar ese tipo de proceso, ¿no? En estas circunstancias apareció Moisés, ¿no? Para liberar a su pueblo, ¿no? En la Biblia manifiesta que el faraón ordenó ante el incremento del pueblo hebreo que fueran sacrificados recién nacidos, ¿no? Una mujer de la tribu Levi escondió a su hijo en una cesta embriagada y lo depositó en el río Nilo, en el lugar en el que acostumbraba a bañarse la hija del faraón. La referida princesa encontró el cesto con el niño, dispuso su rescate y le puso el nombre de Moisés. ¿Qué quiere decir Moisés? Quiere decir salvado de las aguas, ¿no? Cuando este patriarca tenía ya 40 años, Dios se le apareció y le ordenó liberar a los hijos de Israel del yugo egipcio. ¿Qué quiere decir del yugo? Del látigo, ¿no? La partida del pueblo hebreo hacia el desierto de Sinaí hasta la tierra prometida. ¿Cómo se llamaba la tierra prometida? Canaán. En el viaje Moisés consolidó el monoteísmo religioso, con el que hace que su pueblo crea en un solo Dios, ¿no? Al recibir los 10 mandamientos de Jehová en el monte Sinaí, ¿no? Luego de ello tienen el espacio del periodo de los jueces, ¿no? También llamado el afianzamiento nacional, ¿no? Los hebreos se constituyen como nación por primera vez. Moisés murió justo antes de entrar al Canaán. ¿Cómo se le llama el Canaán? La tierra prometida, ¿no? Josué guió al pueblo en su conquista, ya que estaba ocupada por otros pueblos. La cultura hebrea logró tomar posesión en el siglo XII a.C., conocida cada tribu por un jefe militar y religioso llamado juez. Adaptaron la forma de la vida sedentaria, formando pueblos y ciudades, ¿no? Antes estaba el espacio nomadista, ¿no? Hasta que entraron a ser esclavos de los egipcios, ¿no? Y después de ello, buscando la tierra prometida, todo eso se le llamó, por así decirlo, el espacio nomadista. Y ahora que ya encontraron la tierra prometida o el Canaán, entonces recién empiezan otro tipo de por así decirlo, otro tipo de condición, ¿no? Ahora ya eran sedentarios, ¿no? Los jueces que gobernaron Israel fueron Otoniel, Ahot, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Yair, Jefé, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, el sacerdote Elí y Samuel, ¿no? Entre los principales jueces tenemos a Débora. Uno de los primeros jueces fue una mujer, ¿no? Ella era profetista y fue famosa por sentarse bajo una palmera donde cualquiera podía buscar su consejo y desde donde emitía las órdenes de batalla. Después tenemos a Gedeón, ¿no? El cual significa destructor, guerrero poderoso. Fue un juez y guerrero del antiguo Israel. Fue el quinto de los jueces del pueblo judío y es considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra guerrera contra uno de los pueblos enemigos de Israel, los madianitas, ¿no? Después tenemos a Jefé, hijo de Galat. Jefe fue desheredado y expulsado por sus medios hermanos, por lo que se trasladó a la región Top, ¿no? Después tenemos a Sansón, que fue un juez famoso por su fuerza de superhéroe, ¿no? Y también por conducir la pelea contra el mayor enemigo de Israel, los filisteos, ¿no? De repente ustedes habrán oído acerca de
ese tipo de batallas, ¿no? Sansón, que juzgó a Israel por 20 años, fue uno de los que se enfrentó a los filisteos. Él era un nazir, por así decirlo, ¿no? Era una persona que se abstiene temporalmente de cortarse el pelo y de beber vino, ¿no? Para debilitar a los filisteos, fingió unirse a ellos, tomando deliberadamente a una mujer filistea como esposa llamada... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? A ver, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo has visto en las películas de Semanas Santas. Se llamaba Dalila, ¿no? Entonces ella se dio cuenta de que Sansón era la principal amenaza para su pueblo, ¿no? Después de muchos intentos fallidos y muchas súplicas, ella finalmente logró que Sansón le revelase su secreto de su fuerza sobrenatural, ¿no? Luego de lo cual le cortó el pelo mientras dormía. Como resultado, los filisteos pudieron capturarlo, cegarlo y encerrarlo en prisión, ¿no? Cuando el cabello de Sansón creció, su fuerza sobrenatural regresó, ¿no? En la ejecución de Sansón, este derrumbó las columnas del pueblo, con lo que la construcción colapsó, matando a todos los que estaban adentro, ¿no? Luego de ello vino un espacio que se llamó el periodo de los reyes, ¿no? El siguiente periodo. Teníamos el periodo patriarcal, el periodo de los jueces y también el periodo de los reyes, ¿no? Se denomina así al periodo en que los hebreos eran gobernados por los reyes, ¿no? Surgió por necesidad de unificar y defenderse contra sus enemigos, los filisteos de la costa y los nómades del desierto, por lo cual contaron con un gran espíritu de solidaridad, ¿no? Esto es, bueno, lo tomaron como ejemplo de las monarquías de Egipto y también las monarquías de Mesopotamia, ¿no? Los principales reyes fueron Saúl, David y Salomón. ¿Quién era Saúl? Saúl fue nombrado rey a petición del pueblo, ¿no? Durante su gobierno organizó un magnífico ejército que los ayudó a vivir en paz. Pero bueno, hay muchas cosas también que no se dieron buenas en esa condición de rey de Saúl, ¿no? Y después vino uno de los más grandes reyes que tuvo David, pero no tuvo una buena conducta moral, ¿no? David, pero bueno, sí fue un gran rey, ¿no? Por sus grandes hazañas de batalla. Una de sus mayores hazañas de batalla fue la de dar muerte al filisteo llamado... A ver, ¿cómo se llamaba ese filisteo? No, su gran rival de David, quien era inmenso, era gigante, claro que sí. Se llamó Goliat, ¿no? David fue un rey profeta, verdadero creador del Estado hebreo. Fundó la capital del reino en los restos de la fortaleza, al que llamó Jerusalén, ciudad que fue símbolo de la unidad religiosa y política del pueblo judío. Condujo una gran pompa a esta ciudadela de Araca, de la Alianza. Ahora, después de ello tenemos a Salomón, ¿no? Salomón, a la muerte de David le sucedió el trono su hijo preferido, Salomón, ¿no? ¿Quién se habla acerca de Salomón? Salomón se le mencionaba como ser el rey más justo y sabio de toda la cultura hebrea, ¿no? En su reinado los hebreos adquirieron un gran desarrollo material, particularmente de la actividad comercial, con cuyas riquezas embellecieron su capital y construyeron el templo de Jerusalén en 7 años. Este templo se edificó según las indicaciones de David en el lugar donde se encontraba el arca de la alianza, ¿no? Ahora, Salomón se decía que era, por así decirlo, el rey más sabio, pero lastimosamente cometió por así decirlo, una norma, ¿no? En la cual llevó a su división del pueblo hebreo, ¿no? ¿Cómo se llama esa norma? El cisma, ¿no? Bueno, la consecuencia de esta norma es el cisma, ¿no? Se denominaba el cisma la división del pueblo hebreo en dos reinos, el reino de Israel y el de Judá, como ustedes podrán observar en este espacio, ¿no? Israel con su capital Samaria y Judá con su capital Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿por qué se debió todo esto? Debido a que las tribus
de la región central y del norte se negaron a pagar los tributos implantados por Salomón, ¿no? Entonces aquí empieza un nuevo espacio, ¿no? Que es la dispersión de los judíos, ¿no? Israel fue conquistado por el poderoso ejército asirio en el año 722 a.C. Judá mantuvo su independencia por más de un siglo y se libró ellos de la conquista asiria. En el año 597, Nabucodonosor sometió al reino de Judá y redujo al cautiverio en Babilonia y al rey de las clases altas, ¿no? Ahora, algo que se puede observar mucho en estos espacios, ¿no? Sobre todo en los reinos cercanos al mar Mediterráneo, que cuando se conquista un pueblo, cuando se conquista una cultura, se absorbe lo que esa cultura está ofreciendo, ¿no? Y en este caso fue uno de los grandes aportes culturales, ¿no? Lo que son los 10 mandamientos y lo que son por así decirlo, el decálogo de los 10 mandamientos y la Biblia, ¿no? Lo cual no sucedía con los pueblos, por así decirlo, de España, cuando España conquistaba, quemaba toda su cultura, quemaba los libros, destruía, por así decirlo, monumentos históricos, destruía sus dioses, como hacían también los alemanes cuando conquistaban. Los alemanes quemaban sus libros, destruían, por así decirlo, obras arquitectónicas, inclusive querían destruir, cuando conquistaron Francia, cuando conquistaron París, querían destruir la Torre Eiffel, pero eso no se pudo dar, ¿no? Porque tampoco es por así decirlo, una edificación tan pequeñita, ¿no? Pero es lo que se podía observar. Ahora, si es que estamos hablando de los judíos, estamos hablando también de su organización económica, de su organización política, de su organización, en este caso, de educación, ¿no? ¿Cómo era la educación en la cultura hebrea, ¿no? El método de enseñanza se basaba en la repetición y la revisión, ¿no? La escuela se organizaba en 3 clases: la Migar, la Misnat y la Gemara, ¿no? Y tenían una versión o visión teocrática, ¿no? ¿Cuáles eran las características de la educación? Transmitir la herencia histórica, ¿no? Que se hacían de forma oral, ¿no? Se enseñaba la conducta ética y moral que está basada en el decálogo de los 10 mandamientos, y también en los principios básicos de la disciplina que ofrecía la lectura de la Biblia, ¿no? Y se permitía asegurar la presencia y la adoración de Dios. Ahora, si es que estamos hablando de religión, ¿no? Estamos hablando que su religión es un aporte cultural universal, ¿no? En las cuales ellos desarrollaron el monoteísmo. No tuvo la convicción de creer en un solo Dios universal llamado Jehová, no creador de todas las cosas, por así decirlo. Este fue producto de una larga evolución religiosa cristalizada por Moisés, quien impulsó vigorosamente el monoteísmo, ¿no? Durante 40 años de vida errante a través del desierto, ¿no? También desarrolló la Biblia, como ya les había mencionado, que estaba dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también en el Decálogo, ¿no? De las 10 normas o mandamientos que fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí. ¿Cuáles son los mandamientos? El primero, el que mencionaba: yo soy Jehová, tu Dios, que te ha librado de la esclavitud de Egipto, no tendrás dioses delante de mí, ¿no? Número 2, no harás imágenes talladas o ídolos, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. 3, no tomarás en vano el nombre de Jehová, tu Dios. 4, te acordarás el día sábado para santificarlo. Trabajarás durante 6 días, pero el séptimo no harás ninguna labor. 5, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no robarás. 9, no levantarás falsos testimonios a tu prójimo. Y 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no? Y también no, ni su casa, ni nada que le pertenezca, ¿no? Entonces esos eran el decálogo que tenía la cultura hebrea, ¿no? El decálogo de los 10 mandamientos de la cultura hebrea,
¿no? Ahora, estamos hablando de la política, economía y el comercio, ¿no? El comercio, eh, se, el comercio y la industria prosperaron especialmente durante el rey Salomón, ¿no? Se comercializaban mediante caravanas por tierras y por medio de embarcaciones con los pueblos del Mediterráneo oriental, disculpa, ¿no? La tierra le proporcionaba trigo, aceite, miel, que se cambiaban por la madera, productos manufacturados. Las especias y el incienso se importaban del reino de Saba. Eh, bueno, y también se tenía en consideración el, por así decirlo, el concepto de pastear caprino, ¿no? Ahora, ese tipo de comercio era muy desarrollado en esa área, por así decirlo, ¿no? También tuvieron una gran producción agropecuaria, ¿no? En la cual sobresalieron en el trigo, la cebada, la vid, el olivo y las higueras, ¿no? La sociedad era desarrollada, organizada por un sistema patriarcal, ¿no? Como ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Donde con marcada superioridad del hombre sobre la mujer, ¿no? Ahora, esto no se daba solamente en los hebreos, en realidad también se dio sobre los griegos, también se dio sobre los romanos, como ya les mencioné en la cultura, bueno, como les voy a mencionar en la cultura romana, ¿no? Los hombres tenían la potestad inclusive hasta de vender a sus hijos, ¿no? Hasta de juzgarlos de muerte, por así decirlo. Oye, le robaste al vecino, caramba, no, te juzgaré de muerte, no te estás portando muy bien como hijo, ¿no? Entonces, no es solamente de la cultura hebrea este concepto de patriarcado, ¿no? Y bueno, sin mucho más que decir, agradecerles a todos por haber llegado hasta la parte final del video. Muchas gracias y buenas tardes.